Muy bien, bienvenidos, amados hermanos en Cristo. Estamos aquí reunidos nuevamente, un pequeño grupo de bereanos aquí en Paraguay, tratando de glorificar al Señor, tratando de crecer en la gracia y el conocimiento que nos acerca a Él. Pues nuestro Señor Jesucristo dijo que nos santifiquemos en su verdad, su palabra es verdad, decía en Juan capítulo 17. Y en ese principio venimos hoy. No venimos queriendo alimentar ningún morbo intelectual, sino que venimos confiados de que el Señor tiene una bendición para nosotros en esta noche, confiados de que Él nos está viendo, ¿verdad? De que su Santo Espíritu mora en cada uno de nosotros, sus hijos, los creyentes, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestro pecado y depositado toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Hoy buscamos santificarnos y uno de esos medios uno de los medios de gracia es la comunión entre hermanos. Y qué mejor tema para hablar que lo que la palabra del Señor enseña. Así que quiero pedirle al hermano Guido si puede guiarnos una pequeña oración de introducción, por favor. Amén. Señor, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús por darnos esta oportunidad de poder reunirnos juntos en tu nombre y de poder estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos guíes y que nos abras nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, tus verdades eternas y que podamos aplicarla a nuestra vida para gloria de tu nombre y bendición de nuestras vidas y edificación de tu iglesia, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano. Pues bien, antes de empezar, eh, quiero pedir un poco también disculpas en nombre del hermano William, que se está preparando para la ordenación. Normalmente él es nuestro exponente aquí de este curso de teología sistemática. El día de hoy yo estaré asistiendo un poquito con este tema. Simplemente quería recordarles que, bueno, en este lugar estamos unidos en la ortodoxia, en la sana doctrina del Evangelio y aquello que es esencial. No obstante, este curso también es distintivamente reformado en el sentido presbiteriano, confesional en el sentido de la confesión de fe de Westminster. Esos son presupuestos que tenemos cuando estamos dando esta charla. Hermanos que nos acompañan hoy de diferentes denominaciones, digo bien, están aquí también indagando, queriendo conocer un poco, a ver de qué se trata esto y bueno, y si el Señor permite, ellos también estarán, bueno, consultando al Señor a través del estudio, la oración, supongo que el ayuno en algún momento, si alguna de sus convicciones han de cambiar o han de fortalecerse, la idea es que cada uno de nosotros hoy pueda ser bereano en el sentido de que la palabra es nuestro fundamento. No hay otro y de eso se va a tratar un poquito, bueno, la ponencia de hoy. Quiero compartir ahora mi pantalla. Me avisan si se ve, por favor. Sí se Sí, ve. se ve muy bien. Bueno, quiero compartir primeramente, antes de pasar a hablar un poco de lo que es el capítulo de hoy sobre teología sistemática. Antes de eso, quiero leer un poco la confesión de fe, el cual es el reflejo de lo que la Biblia enseña. Quiero leer un poco algunos versículos bíblicos también que nos van a guiar hoy en nuestro entendimiento. Así que, repito, esta confesión de fe de Westminster reformada es subordinada a la palabra de Dios, es falible en el sentido de que no pretende ser ningún estándar o expandir el canon de la escritura ni nada por el estilo, sino que simplemente intenta ser transparente en mostrar lo que hermanos, lo que el Señor le permitió alcanzar a algunos hermanos en algún momento de la historia. Hay mucha historia y mucha cultura por detrás, pero bueno, leemos un poquito lo que dice aquí. Dice, capítulo 1 es sobre las Sagradas Escrituras. Eso es lo que estaba el hermano William desarrollando un poco en el episodio anterior sobre la revelación general. Él estuvo hablando y hoy vamos a darle continuidad a eso. Dice así, capítulo 1 de las Sagradas Escrituras. Aunque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y providencia manifiestan la bondad, la sabiduría
y el poder de Dios, de tal manera que los seres humanos no tienen excusa delante de Dios. Sin embargo, estas no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por tanto, agradó al Señor en diferentes épocas y de diversas maneras el revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Luego, para mejor preservación y propagación de la verdad y para el establecimiento y consuelo más seguro de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó también poner por escrito dicha revelación en forma completa. Y ello hace que las santas escrituras sean de las más necesarias, puesto que ahora han cesado ya aquellos modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Bueno, ¿cuáles son los versículos de apoyo? Bueno, rápidamente, aquí en este día vamos a estar desarrollando un poquito lo que es la revelación especial del Señor, o la revelación específica. En una ocasión anterior, el hermano William había hablado un poco de la revelación general, lo cual está aquí en la confesión donde dice la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia, es decir, todo lo creado muestra la bondad, muestra la sabiduría y el poder de Dios, de manera que los seres humanos no tienen excusa. Eso habíamos estudiado un poquito en la clase anterior, cómo la creación da gloria al Señor y cómo el incrédulo o toda criatura en verdad no tiene excusa delante del Señor para decir, yo no creo en el Señor, no veo suficiente evidencia de que Dios existe, de que el teísmo o la fe cristiana es real. Así que la Sagrada Escritura dicen eso, y el versículo de apoyo está en Romanos capítulo 1. Voy a abrir un poquito más aquí. Dice Romanos capítulo 1, versículos del 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto dando un poco lo que estudiamos en la clase anterior, es el versículo de apoyo de la revelación general, que el incrédulo, su palabra dice que no tiene excusa. Esto ya se vuelve de una manera bien práctica para nosotros en el evangelismo. Cuando hablamos con personas, podemos apelar a la creación, a todo aquel que nos dice que no ve ninguna evidencia del Señor. Apelamos a ello diciendo de que Dios se manifestó, de que la creación da testimonio del Señor. No presentamos evidencia en el sentido de que el incrédulo tiene la potestad de evaluar si Dios es real o no, sino que presentamos evidencia en el sentido de que Dios le llama a ese hombre al arrepentimiento y que su excusa no es válida delante de él. Número uno, porque la creación lo dice así. Y número dos, por lo que hoy estaremos desarrollando un poquito, que es la revelación especial. Quiero recordarle un poco de que este curso de teología sistemática está basado en el libro de R.C. Sproul o R.C. Sproul, Todos somos teólogos, que es una pequeña introducción a la teología sistemática. Muchas páginas, muchos árboles han muerto en nombre de la teología sistemática, pero ¿qué es la teología sistemática? Bueno, rápidamente es una forma de estructurar o organizar las doctrinas de la Biblia, es decir, la palabra de Dios estructurada en diferentes doctrinas para un mejor entendimiento, una mejor absorción, una mejor forma de entender lo que el Señor quiere que hagamos, que creamos también, como dice su catecismo. Eso es lo que el catecismo de Westminster, digo bien. Ahora, el hermano Sproul, en su capítulo 3, hablaba un poco algo de lo que es la revelación general, y él decía de que hay dos formas de revelación general. Una es la revelación mediata. ¿Cuál es la revelación mediata? ¿Por qué se llama mediata? Bueno, se llama mediata porque hay medios, así como los medios de comunicación transmiten información, comunican información. De esa misma manera, la creación es un medio, no es directamente
el Señor mismo, no es como aquella película de Avatar donde el planeta es la deidad, no es como algunos panteístas dicen de que el universo es todo lo que existe, el universo es nuestra deidad, puedo sentir que Dios son las olas, Dios son esto. No, la creación es diferente al Señor en el sentido de que Él es trascendente, trasciende su obra creada, no obstante es inmanente, tiene una interacción con sus criaturas. Eso habíamos hablado ya con el hermano William un poco en la clase pasada. El hermano Sproul nos dice un poquito de que eh, divide la revelación general en dos: mediata, durante, que se usa medios, y esto es lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 1, donde la creación da testimonio. Por eso se llama revelación mediata, revelación general mediata. Ahora bien, también el hermano Sproul en su libro nos habla un poco de lo que es la revelación general inmediata, y para eso justamente aquí tengo Romanos capítulo 2, que está aquí en la confesión también, versículos del 14 y 15 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Entonces, este versículo nos muestra de que el Señor se manifestó también en una revelación general, es decir, que cada criatura, por eso se llama general, tiene escrita dentro de su corazón la ley del Señor, la ley moral del Señor. Aclaremos que la ley moral del Señor, no la ley cívica como se manejaba Israel, no la ley ceremonial de qué tenían que hacer en el templo, sino que la ley moral del Señor tipificada en los 10 mandamientos. Y como sabemos, cada mandamiento es prácticamente un encabezado de otras cosas que se desprenden de ella, como por ejemplo, no cometerás adulterio. Si bien habla de la fidelidad en el matrimonio, en verdad el mandamiento apunta a la pureza sexual y pueden incluirse ahí todo tipo de inmoralidad sexual, no solamente el adulterio. Y puede ser fornicación, bestialidades, incesto, etcétera. Así que la ley, perdón, la revelación general inmediata es lo que el Señor puso en nuestro corazón en cada criatura, creyente y no creyente, cada persona portador de su imagen, creados a imagen del Señor, tiene esta ley que nos acusa, y esta ley se puede ver claramente en la conciencia. Sabemos que naturalmente una de las formas de hablar de la conciencia es que nos informa qué está bien y qué está mal. Ahora, la conciencia no es infalible en el sentido de que podemos corromperla porque la informamos con nuestro pecado. Por ejemplo, una persona que es un pedófilo pudiera decir: yo no tengo problemas de conciencia al meterme sexualmente hablando con menores de edad. Es decir, esa persona tiene una conciencia, pero lo que hace es suprimir su conciencia y informar su conciencia en base a su preferencia, o no preferencia, su perversión sexual que fluye de un corazón pecaminoso, entregado al pecado, muerto en delitos y pecados, como dice su palabra. Entonces, terminando ahí un poquito el repaso de lo que hablamos con el hermano William, revelación general. Hoy aprendimos, o mejor dicho, repasamos un poquito con el hermano Sproul, que hay dos tipos de revelación general. Una que es mediata a través de medios, la creación, y otra que es inmediata. Es decir, otra que nos habla de que hay algo dentro del hombre que ya está escrito ahí, que fue dado naturalmente por el Señor en nuestros corazones. Así que eso es lo que el Señor nos habla en su palabra al leer estos dos versículos, Romanos 1 y 2, el cual es el argumento de Pablo al empezar su carta a los romanos. Bueno, pasamos un poco ya ahora, a ver si me permiten un poquito. No sé si queda alguna pregunta sobre lo que es la revelación general, antes de pasar un poquito a la revelación especial o específica. ¿No? Pues bien.
Pasamos ya ahora a la revelación especial, que es el tema que nos compete en este día. Entendemos de que si bien Dios se ha revelado en la creación, aquí como dice, este pequeño bosquejo que tenemos aquí es nuestra guía de estudio, que el Ministerio Ligonier muy generosamente nos otorgó y estamos usufructuando de manera a poder guiar mejor el pensamiento. Entendemos que el Señor ha levantado maestros, son un regalo del Señor también para la iglesia. Así que gloria al Señor por esta oportunidad también que tenemos de compartir aquí y aprender de los maestros que el Señor ha puesto. Ahora, la introducción nos dice así: si bien Dios se ha revelado a nosotros en la creación, el conocimiento necesario para la salvación nos es revelado solo en la Escritura. Recién leíamos en la confesión de fe de Westminster que decía de que la revelación general no es suficiente para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad necesario para la salvación. Es decir, de que la revelación específica o especial del Señor es un requisito fundamental para ser salvo. ¿Por qué? Porque a través de la revelación específica hay un mensaje directo. ¿Y cuál es ese mensaje? Bueno, el mensaje es Jesucristo, que la plenitud de la revelación específica está en Jesucristo. Así que un cacique en el medio del Amazonas, simplemente por mirar a la creación y adorar a un Dios no conocido, por darle un nombre, no puede alcanzar la salvación. El apóstol Pedro decía de que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual uno pueda ser salvo. Así que eso es algo que tenemos que tener bien en claro, que la salvación solamente viene a través de Jesucristo y que esto se revela en su palabra, como dice Romanos capítulo 10, que la fe viene por el oír y el oír de su palabra. Así que no es que mi conciencia me dice cómo yo puedo ser salvo. No, yo no puedo ser salvo simplemente siguiendo mi conciencia. Lo único que mi conciencia, que entendemos de que está contaminada por el pecado original, está corrompida, mi voluntad está corrompida, así que no puede haber salvación para una persona sin Jesucristo. De ahí la urgencia del evangelismo, de ahí la urgencia del discipulado, de ahí la urgencia de las misiones. ¿Por qué? Porque la revelación específica del Señor Jesucristo debe llegar a cada criatura. Esta es la voluntad específica del Padre. Ahora, en esta pequeña clase, hay un video que el doctor Sproul dejó ahí, que voy a dejar al final después para que podamos, bueno, para que cada uno de nosotros pueda ir y repasar un poco ese video también. Pero básicamente es lo mismo que tenemos aquí en este bosquejo, donde dice en el primer punto, la revelación general tiene varios aspectos. Eso es lo que hablamos recién, rápidamente. La revelación general tiene divisiones que ya hemos discutido. Mediata, entendemos la creación, Romanos 1, inmediata, Romanos 2. Así que no voy a perder más tiempo ahí, porque ya hablamos de eso y creo que quedó bien claro. Ahora, la revelación especial se recibe a través de la escritura. Y lo interesante de esto es que y solo en ocasiones los hombres han recibido revelación especial de otra manera. O sea que la revelación específica del Señor es solamente a través de su escritura, y han habido algunas que otras excepciones donde esa revelación específica, clara, donde Jesucristo se revela, no ha quedado solamente por escrito. Un ejemplo de esto pudiera ser Hebreos capítulo 1, donde habla de Jesucristo. Y quiero leer un poco de Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. No sé si alguien quiere leer, a lo mejor lo hacemos un poco más interactivo. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Puedo leer? Adelante. Hebreos capítulo 1, acá en mi mano. ¿No? Hebreos capítulo 1 Versículos del 1 al 3. dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hasta el 3 nomás. Sí, Señor. Amén. Muchas gracias. En esta primera parte de este versículo nos dice de que habiendo hablado en otro tiempo, es decir, en el Antiguo Testamento, a través de sus profetas, es decir, de que al Señor le plació revelarse en otros tiempos. En el libro de Hebreos da testimonio de que el Señor ya se manifestó anteriormente y esta es la revelación especial o específica del Señor, que da testimonio de que Jesucristo es el Señor, de que el Mesías prometido en Génesis 3:15 vendría. Así que como reformados tenemos la convicción de que hay una unidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, entendiendo de que aún las personas que estaban en el Antiguo Testamento forman parte de la iglesia, en el sentido de que fueron llamados desde afuera a ser parte del pueblo del Señor, que cuando el Señor dio su revelación en Génesis 3:15, estaba hablando ya de un Mesías prometido y de que todos los santos en el Antiguo Testamento esperaban su salvación en aquel Mesías que había de venir. Como reformados entendemos de que la salvación no viene por el cumplimiento de la ley cívica, de la ley ceremonial, ni tampoco la ley moral, sino que esperando aquella promesa de aquel Mesías que vendría. Esa era la esperanza que aquellos hombres en el Antiguo Testamento tenían, y al Señor le plació, a pesar de que hoy muchos liberales quieren negar la autoría de Moisés en el Pentateuco, al Señor le plació mostrar a su pueblo, revelar a su pueblo a través de una etnia bastante particular. En su providencia nos dio un grupo bien específico, una etnia, llamémosle los israelitas, cuya costumbre era llevar un cuidado meticuloso de las escrituras. Tenían muchas tradiciones orales también, y eso pasaba de generación en generación. Así que es muy particular que el Señor haya elegido a este grupo de personas. Bueno, en su providencia entendemos que Él los dotó con esto. Desde la fundación del mundo, Él ya lo decretó de esta manera. Así que entendemos en este versículo de que en el Antiguo Testamento el Señor nos habló a través, o habló a su pueblo a través de profetas. Hoy nos sigue hablando a través de su palabra, lo que Él ya reveló anteriormente. Y en este libro de Hebreos nos habla de que ahora aquella promesa del Génesis 3:15 vino a cumplimiento, vino a ser consumado en el sentido de que el reino del Señor fue inaugurado con la venida del Mesías tan esperado, el ungido de Dios. Que la palabra vino, el logos encarnado, vino, como dice Juan capítulo 1, versículo 14, e hizo tabernáculo entre nosotros, es decir, vino y moró entre nosotros, la bendita doctrina de la encarnación, la cual también es una revelación específica del Señor. Este es un buen ejemplo, Hebreos 1. Así que, si hay alguna pregunta o comentario hasta aquí, como le dije, quiero hacerlo un tanto interactivo. Yo solamente quiero preguntar si están pasando por la radio este curso No, ahora. no estamos grabando para ponerlo en YouTube después. Eso es lo que hacemos siempre. Yo tengo una consulta. Adelante, cambio. Esa revelación, ahora según entendemos, ya ha cesado. La revelación en el sentido de, Una revelación especial a través de la palabra, ¿verdad? así, cuando Para, el canon para, fue cerrado, sí, en relación al canon. Lo que hoy exactamente. día seguimos teniendo es la iluminación, ¿verdad? Para comprender estas verdades que fueron reveladas en otro tiempo. Sí, el Espíritu Santo obra de esta manera en el corazón de cada creyente, bueno, dándonos ese amanecer, como dice la palabra. Bueno, en Isaías dice que el que no hable conforme así es porque no le ha amanecido. Entonces nosotros, por su gracia, hemos recibido esa posibilidad, o mejor dicho, esa capacidad de poder entender esta palabra, como dice Primera de Corintios 1, ¿verdad? De que las cosas espirituales han de entenderse espiritualmente, que el hombre natural no entiende las cosas de Dios. Y sí, como vos decís, hermano, iluminación
Número uno, para creer que es la palabra del Señor. Yo no necesito, ninguna persona necesita primeramente pasar por millones de argumentos bibliológicos o apologéticos, mejor dicho, sobre la autoría de la Biblia antes de asentir de que la Biblia es la palabra del Señor, sino que cada uno de nosotros hemos sido llamados, el Espíritu Santo ha puesto en nosotros, como dice Primera de Pedro 1, si no me equivoco, que hemos sido nacidos de, no de semilla corruptible, sino de incorruptible, dice, y hablando eso de la palabra del Señor. Y en nuestro campamento reformado creemos de que sí, el canon fue cerrado completamente en el último libro, y ya no hay hoy, el canon ya no está abierto para seguir siendo desarrollado. No sé si respondo a esa pregunta. Sí, simplemente, ¿verdad? Porque sabemos que hoy día hay todavía iglesias, ¿verdad? Que cuyos líderes, ¿verdad? Siguen supuestamente recibiendo revelaciones, ¿verdad? Por eso no te estaba Mm. comentando. No obstante, hermano, quiero ser caritativo también con hermanos que se suscriben a una postura continuista, es decir, que aquellos dones que nosotros los reformados llamamos especiales apostólicos siguen vigentes. Muchos de ellos interpretan diferentes pasajes de la Escritura para decir de que el Señor se sigue manifestando o revelando de una manera extra bíblica, prácticamente confirmando cosas que no son contrarias a la palabra. No obstante, mayoritariamente nosotros los reformados, en nuestra teología sistemática, entendemos de que ese tipo de revelaciones tuvo un propósito fundacional, es decir, establecer el fundamento, y vamos a entrar ahora un poquito en eso enseguida. Así que sin tampoco desmeritar a los hermanos que creen en esa postura, hermanos ortodoxos que se suscriben a ese tipo de posturas continuistas, quiero aclarar también eso de que nosotros comprendemos de que hay diversidad incluso en ese tema, pero en cuanto al canon, ambos continuistas y cesacionistas creemos de que está cerrado, pero diríamos que interpretamos a veces de manera diferente ese tipo de cierre. ¿Está bien, hermano? Gracias, gracias, hermano. Gracias a vos por tu pregunta y tu comentario. Si no hay otro comentario, pasamos al siguiente. Muy bien, hermano Sproul también aquí nos habla un poco de que los filósofos, en el punto B ya, los filósofos han debatido el papel que juegan la razón y los sentidos en la recepción de datos. Y aquí quiero tomarme un poquito de tiempo porque nosotros también queremos capacitarnos en el sentido de que queremos, no somos ajenos a lo que está pasando fuera de nuestra pequeña burbuja cristiana, porque hemos sido llamados para ser la sal y la luz de la tierra, así que debemos estar como Pablo incluso, bien entendido en los tiempos, como dice el libro de Crónicas, entendido en los tiempos, astuto como serpiente, pero manso como palomas. Pablo en Hechos 17 también tenía conocimiento de qué decían los poetas paganos sobre en él vivimos, en él nos movemos y cosas así. De la misma manera también nosotros entendemos qué tipo de filosofías se han desarrollado en el mundo, de que cómo uno llega al conocimiento es lo que quisiera un poco compartir rápidamente. Si bien nuestro tema principal es la revelación específica, quiero abordar un poquito este tema de qué es lo que algunos filósofos o otras personas creen acerca de esto. Así que voy a compartir un poquito. Otra pantalla. ¿Me permiten ver un poco el chat? Ahí estoy viendo ya el chat ahora. Ok. No sé si se ve un pequeño gráfico donde dice tipos de conocimiento. Se ve. Fantástico. Entonces dice aquí, bueno, las personas a través de los siglos han debatido cómo es que uno adquiere conocimiento, Sofía en el original, cómo es que una persona puede adquiere ese conocimiento. Eh, Tenemos diferentes posturas. Aquí habla un poco del conocimiento empírico que surge a través o a partir de la observación e interacción con el medio ambiente,
Otro es el científico, que usa la lógica y el pensamiento crítico, se basa en hechos comprobados. Filosófico, que se fundamenta en reflexiones sobre cuestiones inmateriales y subjetivas. Teológico, que se basa en la fe religiosa y sostiene que ésta tiene la verdad absoluta. Bueno, esta página no es de creyentes, así que van a haber algunas cosas que vamos a tener que filtrar, pero no obstante quería abarcar un poquito esto. ¿Por qué? Porque en el momento que tengamos nosotros charlas apologéticas, evangelísticas con otras personas, este tipo de cosas pueden aparecer. Doy un ejemplo. Una persona que me diga, no, yo no creo en la religión, yo creo en la ciencia. ¿Qué está haciendo esa persona? Está clamando de que su conocimiento viene a través de solamente la ciencia. Y hay otro que tal vez pudiera ser empírico. No, no, yo no creo en la religión porque son todos unos avaros, solamente quieren mi diezmo. Mi vecino que era muy religioso se fue y le violó a una pequeña niña del barrio. Entonces, a través de lo que es su observación e interacción con el medio ambiente, pretende obtener un conocimiento y aplicarlo de manera general, pero nosotros entendemos, como dice Romanos capítulo 1, de que lo que están haciendo es suprimir la verdad de Dios en injusticia. Así que otro tipo es del tipo filosófico, donde se intentan obtener algunas objeciones. Gente que son detractores de la fe, que no creen en la fe, dicen, no, no, yo no creo porque creo que este tipo de filosofía va más conmigo. Una filosofía budista, una filosofía donde yo veo que soy parte del universo como una pequeña gota que se va reciclando a medida que pasa el tiempo. Y ese tipo de cosas pueden pasar. Y luego habla un poco de la filosofía teológica, la cual quiero abordar un poquito. Voy un poquito abajo. Aquí tenemos un pequeño cuadro comparativo. Cuando he visto esto, el conocimiento empírico, no pude evitar, hermanos, pensar un poco en nuestro tiempo, porque queremos aplicar un poco a este tiempo. Hoy en día muchas personas están tratando de decir que el conocimiento de la verdad viene a través de su propia experiencia subjetiva. Es decir, no en base a mis genes, no en base a mis cromosomas, no en base a mi género, yo me autopercibo de tal manera. Es decir, mi experiencia, mi observación del mundo, veo cosas raras en mí, entonces creo que soy mujer, no binario y cosas así. Es decir, de que el conocimiento que esa persona tiene del mundo y de su persona es uno empírico, que surge, obviamente, es totalmente en base a experiencias personales. Obviamente esto no es verificable, es totalmente falible, no puede ser tampoco encajonado en ningún tipo de evaluación. Esto es lo que conocemos hoy como el postmodernismo. Si estamos familiarizados un poco, es una forma de ver al mundo donde lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que a mí me hace feliz, entre comillas feliz, otra vez eso es un concepto totalmente subjetivo a esa persona. Esto es lo que hacen e intentan vivir una vida en base a sus propias experiencias. A ver, un pequeño ejemplo de esto. Aquí dice, pero esto es un buen ejemplo. Dice, un agricultor sabe exactamente cuándo plantar y cosechar como resultado de su experiencia en cosechas anteriores. Esto diríamos que es un conocimiento empírico bien aplicado. ¿Por qué? Porque no está basado solamente en las experiencias subjetivas de este agricultor, sino que él ve las leyes de la naturaleza, cómo se maneja y ve cosas constantes, no solamente su percepción subjetiva, sino cosas que son reales o información fáctica que no está sujeta a opinión de nadie. Ahora, el conocimiento científico, como algunas personas llegan hoy cuando nos acercamos a hablar de Cristo, ellos nos dicen, no, yo creo en la ciencia, no, yo creo en la teoría de la macroevolución, vamos a llamar las cosas como son. Yo creo en la evolución y cosas así. Quieren determinar la verdad a través de lo que es conocido como el método científico. Es decir, supuestamente ellos son tan intelectuales de que solamente toda verdad tiene que pasar por los filtros del método científico. Pues bueno, esto no es tanto así como muchos quieren decir. ¿Por qué? Porque muchas veces terminan cayendo en algo que se conoce, no sé si se ve en mi página de Wikipedia. Sí, hermano, se ve. Fantástico. Dice el cientificismo, la gente que generalmente quiere abogar por este tipo de conocimientos
esta palabra, cientificismo, quieren reducir todo el conocimiento que tienen de la vida, de sus emociones, de sus relaciones familiares, al mero conocimiento o al mero método científico. Es una idea empírica en el sentido de que lo llevan a la práctica a través de los sentidos, a través del método científico, y es su forma de ver el mundo, o como llamamos también cosmovisión. Entonces, intentan explicar la realidad a través solamente de la ciencia. Bueno, esta es una postura que reduce totalmente el conocimiento y se conoce como cientificismo. Es una de las ideas que están ahí en el mercado de ideas, y como creyentes tenemos que estar conscientes de esto, pues queremos tener conversaciones significativas, interactivas con otras, y no en el sentido de decirle, mira, lo que vos crees es cientificismo y eso es totalmente errado, yo quiero darte otra propuesta hoy. Sino que la palabra nos dice, no respondan al necio conforme a su necedad. Es decir, de que nosotros somos llamados a mostrarle de lo necio que es negar lo que es obvio en la creación general, la revelación general mediata a través de la creación, la revelación general inmediata, lo que está en su corazón y en su conciencia, como dice Romanos 2, y a medida que vamos experimentando cómo llegamos a la verdad, cómo llegamos al conocimiento, podemos abordar estos temas, pero hay que ser cuidadosos de manera que no estemos alimentando un morbo intelectual en nuestras charlas evangelísticas, pues nuestro propósito es predicar a Cristo y a este crucificado y resucitado. Así que es importante aclarar un poco eso. Estamos instruidos en todos, pero no obviamente vamos a responder al necio conforme a su necedad. Bueno, entonces esta gente a veces quiere decirnos de que esta es la única fuente de conocimiento que vale la pena tener, aquello que es validado por la ciencia. Volviendo un poquito otra vez, otra forma cómo se obtiene el conocimiento es a través de la reflexión y construcción de conceptos, es decir, y usando la razón. Pero, ¿qué pasa? Es totalmente subjetiva, es totalmente inmaterial, son conceptos e ideas que muchas veces no pueden ser comprobados por nada. Son ideas que una persona utiliza para escapar de la realidad, como dice Romanos 1 otra vez, suprimen la verdad del Señor que le es evidente, dice Romanos 1, que le es evidente, suprimen la verdad en injusticia, dice. Y eso es importante aclarar que mucha filosofía, como dice el apóstol Pablo, si no me equivoco en Colosenses 2, de que hay muchas personas hablan de huecas sutilezas y filosofías vanas. Y obviamente entendemos de que ese tipo de filosofías niegan a Cristo, niegan que Él es la verdad fundamental de toda la creación. El propósito del hombre es glorificar a Cristo. Así que toda filosofía que no lleve a glorificar a Cristo como el mayor bien, como decía un antiguo, es una filosofía hueca, vana y una excusa que utilizan que no es válida para el día del juicio final. Finalmente, bueno, esta página nos habla un poco del conocimiento teológico, nos dice de que se basa un poco en la fe religiosa y que reside en la verdad absoluta. Es decir, nosotros no negamos esto, no negamos de ninguna manera de que nuestro conocimiento del mundo, nuestra cosmovisión, volviendo un poco ya a nuestro bosquejo, nuestra cosmovisión es bíblica. No creemos en un dualismo pernicioso, es decir, no creemos en la separación de lo santo y lo secular. Para nosotros todo es santo, toda la vida es santa, todas las cosas que hacemos, todas las cosas que decimos, la diferente esfera en la que nos movemos es para honra y gloria del Señor. Como dice el catecismo, ¿cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Apoyado por 1 Corintios 10:31, donde dice, sea que comáis o bebáis, hacedlo para la gloria de Dios. Así que nuestro conocimiento, nosotros no tenemos vergüenza de decir de que está basado en lo que el Señor ha revelado en su palabra, en la revelación general también, mediata, la creación, e inmediata. Es decir, lo que el Señor ha puesto en nosotros, nuestra conciencia, y también a través de nuestra conciencia vemos su ley moral escrita. De hecho, que Pablo es lo que hace en Romanos capítulo 2, porque en el 1 acusa a todos los incrédulos y en el 2 se va y acusa también a los judíos.
Eso es lo que hace. Utiliza diciendo que aún los incrédulos que no tienen la ley, su conciencia les acusa, y luego lo que hace es hablar a los judíos, pero ustedes tienen la revelación específica, especial del Señor. Así que mayor es para ustedes el peso de dar testimonio del Señor. Así que no se crean tanto porque ustedes tienen la ley y los otros no. Ellos también tienen la ley, pero escrita en su corazón. Bueno, ya terminando este punto B, donde hablamos del conocimiento, aquí el hermano Sproul en este bosquejo nos habla un poco de que independientemente de nuestra resolución de este debate, es decir, esto que vimos recién, cómo se obtiene el conocimiento, hay gente que dice que a través de la mente, la razón, eso es lo primordial, otro dice que es más a través de las experiencias y los sentidos. Muy aparte de eso, ahora volvemos a nuestro tema. La revelación especial, hermanos, es lo que a nosotros nos da certeza de que viene de Dios y nuestra fe está fundamentada en su palabra, no en lo que yo creo de Dios. Todos conocemos tal vez a personas que creen en Dios, pero a su manera, ¿verdad? Creemos que cree en Dios, pero el tipo vive en concubinato. Creo en Dios, pero el tipo es, qué sé yo, comete o practica algún pecado. Entonces tiene un Dios a su propia imaginación, de su propia imaginación, quebrando así el mandamiento número 1 y 2. Otro Dios y también una imagen. Ahora, esta revelación no siempre ha sido a través de la escritura. Por ejemplo, en la antigüedad vemos de que el Señor se manifestaba a través de sueños, a través de visiones e incluso a través del Urim y Tumim, que hay un tanto misterio a través de eso. Entonces, la revelación vino antes de la escritura también por otros medios, pero recordemos esto, hermano, vino como una manera de establecer la fundación. Otra forma, como dice aquí, es la teofanía. La teofanía es una manifestación externa del Dios invisible. Por ejemplo, la zarza ardiente. Entendemos, esto fue en Éxodo capítulo 3, cuando Moisés se acerca a la zarza y el Señor le dice, yo soy el que soy. Esto es una representación del Señor. Es decir, no es que cayó un libro con la revelación escrita, revelación específica, ya está aquí. No, el Señor se manifestó, y esto es una teofanía, de manera externa. Otro ejemplo, pudiéramos hablar de la columna de fuego, las nubes que seguían al pueblo de Israel, y hay otros muchos más ejemplos en el Antiguo Testamento, incluso en la visión que tuvo Abraham, cuando el Señor pasa en medio y hay animales muertos. Ahí también podemos hablar un poco cómo el Señor se manifiesta a través de eso, de sueños y visiones. Ahora, no quiero abarcar mucho en lo que es la inspiración, porque eso va a ser el tema para el siguiente capítulo, donde el hermano Sproul y tal vez el hermano William ya esté en la próxima clase. Nos va a hablar bien en detalle de lo que es la inspiración, pero aquí le quiero mostrar un poquito. ¿Qué es la inspiración de las escrituras? Bueno, es la dirección de Dios sobre los escritores humanos. Si estamos hablando que es la palabra de Dios, la revelación especial del Señor, tenemos que empezar a hablar un poquito al menos de qué es, cómo se dio esa revelación. Se dio a través de la inspiración. Es decir, que el Señor exhaló aliento de vida. El Señor utilizó a personas de diferentes contextos, en de diferentes tiempos, con diferentes personalidades, pero bajo la supervisión del Espíritu Santo. Es decir, que estas personas no recibían un dictado mecánico y ellos eran solamente como practicaban dactilografía y solamente hacían dictado. No, el Señor supervisó, el Señor utilizó también a las diferentes personas, profetas del Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo hablamos de apóstoles, por ejemplo, y también personas comisionadas por los apóstoles para su revelación específica. Bueno, aquí vemos algunas pruebas de la inspiración. Escritores del Antiguo Testamento. Jesucristo mismo habló de esto, avala, porque él en Lucas 24 dice que toda la escritura habla de él, como está escrito en los Salmos, en los profetas y la ley. Él avala el Antiguo Testamento. Así que tenemos el aval de nuestro Señor Jesucristo, aquel que regresó de entre los muertos. Los apóstoles también, el aval de ellos. Ahora, algunas evidencias: los apóstoles, las escrituras mismas, la supervivencia por siglos, su unidad de contenido, su influencia en el mundo de las escrituras, el cumplimiento de muchas profecías, los hallazgos arqueológicos
y la experiencia cristiana. Entonces, esto es un poco lo que es la inspiración. Y finalmente, aquí vemos 3 pruebas para verdaderos y falsos profetas. Hemos hablado entonces de que la revelación no siempre ha sido a través de la escritura, sino que sueños, visiones, teofanías y luego a través de sus profetas fueron inspirados para escribir esto. ¿Y cómo se sabía si había un profeta verdadero o era falso? Bueno, el primer síntoma, o mejor dicho, la primera causa o la forma de saber era de si eran comisionados por Dios, si tenían ese llamado por Dios. ¿Y cómo podían saber esto? Bueno, aquí el hermano Sproul nos dice un poco porque generalmente los falsos profetas solamente enseñaban lo que la gente quería oír y no lo que el Señor estaba diciendo. Creo que eso resuena muy fuerte para nuestros días. Como dice su palabra también, que vendrán días postreros donde las personas levantarán maestros para sí mismos y solamente seguirán aquellos que le dan comezón de oír o que le dicen a aquellos que ellos se mueren por escuchar. Entonces, esa era una forma de saber que una persona venía como con la comisión del Señor porque traía un mensaje que no se amoldaba al cliente, al gusto del cliente, sino que no quería solamente complacer, perdón, un falso profeta casi siempre decía, creo que está en Jeremías 23 y Ezequiel 34, donde nos habla de los falsos profetas que hablan de sueños, de visiones que yo no les mandé y que le dicen, tendréis paz, paz, pero yo no les mandé nada de esto, decía el Señor. Ahí tenemos algunos versículos para ver un poco. Esa es una forma cómo detectar a un falso profeta del Antiguo Testamento. El Jeremías, por ejemplo, él tuvo muchas dificultades en su tiempo. ¿Por qué? Porque había otros, entre comillas, profetas falsos que contradecían lo que él estaba diciendo, que le llamaban de exagerado y muchas otras cosas más. ¿Por qué? Porque ellos solamente querían agradar a las personas. La segunda prueba para saber si alguien era un profeta del Señor era sus milagros. Y cuando hablamos de milagros, hermanos, estamos hablando de milagros verdaderos, no milagros falsos, pequeños trucos o ilusiones, como vemos hoy mucho en los televangelistas. También podemos ver algo de eso cuando Moisés fue junto a Faraón, que los magos o los hechiceros del Faraón también pudieron reproducir algún tipo de artilugio, de ilusión, pero el Señor mostró aún a través de eso cuando estas personas convirtieron sus varas en serpiente, que la serpiente de Moisés devoró a ellas, mostrando así de que eran falsas, de que en la palabra del Señor, los milagros del Señor son verdaderos y prevalecen. Eso es lo que podemos aprender un poco entonces. A ver un poco, hoy... Bueno, el tercer punto, otra forma de comprobar de que los profetas eran reales era a través del cumplimiento de lo anunciado. Bueno, sabemos de que hubieron muchos falsos profetas ya desde tiempos inmemoriales. En la época de Cristo ya había muchos falsos mesías, tanto así que uno de los fariseos dijo que si este Cristo, si este Jesús es en verdadero el Mesías, no lo podrán detener, dijo, ¿verdad? Si no me equivoco, era José de Arimatea o Nicodemo, uno de los dos, ahora estoy confundido un poco. Pero El maestro de Pablo, ¿verdad? Gamaliel, Gamaliel, perfecto, muchas gracias. Entonces, aún eso, la presencia, cumplimiento de lo anunciado, es decir, había una providencia que mostraba de que eran verdaderos, que se cumplía lo que ellos decían. Y aún este patriarca, Ananías, otra vez del Espíritu Santo, tiraba otra vez profecías que se iban a cumplir con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente, volviendo a la parte práctica, vemos que hoy hay muchas sectas que hoy fueron ya prácticamente descalificadas porque tiraron muchas falsas profecías. Los adventistas, los ruselitas o mal llamados testigos de Jehová, porque los verdaderos testigos de Jehová somos nosotros, hermanos, damos testimonio de Jehová. Y muchas otras sectas, los mormones también, no los santos de los últimos días, esos somos nosotros, hermanos. Así que ellos también tienen cantidad de profecías fallidas que muestran de que son falsos profetas digo bien. Entonces,
Aún ese libro de Mormón que pretende competir con la Biblia como otro evangelio de Jesucristo, como dice su portada, pretende o ostenta ser una revelación específica del Señor, no cumple. ¿Por qué? Porque número uno, no tiene cumplimiento de las profecías. Número dos, no tiene un llamado del Señor confirmado. ¿Por qué? Porque el profeta José Smith, por dar un ejemplo, le decía a la gente lo que quería escuchar. Muchísimo, estaba en una época de fiebre de oro, fiebre de cosas misteriosas y también de muchas supersticiones, fiebre también de poligamia y muchísimas otras cosas que estaban en ese tiempo. Si saben, en esa época había, en 1800 y algo, había fiebre de oro y el tipo supuestamente encuentra revelación en planchas de oro. O sea, qué coincidencia, ¿no? Pero en fin, no quiero perder tiempo con ese tipo de herejías. Pasamos ya, si es que no hay alguna pregunta sobre este punto o algún comentario, hermanos, que quieran enriquecer un poquito sobre cómo la revelación especial del Señor no siempre ha sido a través de la escritura, sino sueños, visiones, teofanía, inspiración y las pruebas. Si hay algún Quiero comentario, acotar algo. adelante. Sí, de hecho que estaba pensando en el tema de la revelación especial y yo también pienso que la revelación especial, la verdad de Dios, también fue depositada a lo largo de la historia en la comunidad pactual. O sea, por ejemplo, en Éxodo 19 nosotros vemos cómo Dios se dirige a su pueblo diciéndole que ellos son un sacerdocio santo, un reino, ¿verdad? Y Dios le otorgó esto para que Israel pueda ser el medio que Dios se propuso para utilizar, o sea, el medio que Dios se propuso utilizar para iluminar al mundo, ¿verdad? Y Isaías 49, estaba viendo un versículo también sobre eso. Isaías 49 dice que Israel, o sea, Israel, tú eres mi siervo, en ti seré glorificado, en ti me daré a conocer. Te di por la luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y sabemos por la historia de Israel, ¿verdad? Que Israel, en lugar de ser luz, fue oscuridad. O sea, no cumplió con el llamado de iluminar a las naciones. Pero sin embargo, Mateo, ¿verdad? El Evangelio de Mateo, Mateo era un escritor bien judío, conocía las escrituras hebreas, y él dijo que la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ¿verdad? También en el Evangelio de Juan dice eso. Y yo creo que Cristo es el depósito de esa verdad especial hoy en día, y todos aquellos que fuimos afectados por la luz de Cristo, tenemos también como comunidad pactual esa revelación especial depositada en nosotros para poder iluminar y compartir. Eso es lo que también puedo opinar, que la revelación especial está depositada en la comunidad del pacto. Amén. En el sentido de que, así como en el Antiguo Testamento, ellos llevaban, bueno, en el tabernáculo, ¿verdad? Los 10 mandamientos y también, como dijiste, hermano, tenían que ser luz a las naciones. Y de esa misma manera también nosotros, sal y luz de la tierra. En ese sentido, nosotros llevamos la palabra del Señor, diríamos que es una revelación específica comisionada. En ese sentido, nosotros llevamos, como dice segunda de Tesalonicenses, que la palabra del Señor corra y sea glorificada en medio de ustedes, dice. Entonces, en ese sentido, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece muy bien. Gracias por el aporte, hermano. Bueno, y ahí creo que le diste un pequeño spoiler, porque esta última parte nos dice un poco de que Jesucristo, la palabra encarnada, es la revelación especial suprema del Señor. Él es la palabra. Si bien hay hay alguno que otro debate sobre si Juan estaba usando o no la palabra logos con el sentido más griego, como en esa época muchos griegos estaban debatiendo si el logo era la razón, perdón, si la razón de la vida, el conocimiento o la razón del ser. ¿Qué era? ¿Era una idea abstracta? ¿Cuál era el propósito de las personas? Hay gente bueno, hay una postura que habla de que Juan viene y irrumpe en medio del discurso de su cultura en ese tiempo y dice, no, el logos, la razón de ser, no es una idea, no es una cosa, es una persona, es Jesucristo. Y también pudiéramos decir, bueno, amén,
Pero hay otros también que abogan de que ese logos tiene más un sentido bíblico, en el sentido de Proverbios capítulo 8, si no me equivoco, la sabiduría de Dios. Es decir, que Cristo es la sabiduría de Dios encarnada, que el libro de, de Proverbios es Cristo encarnado, porque en Colosenses 2 nos habla de que todos los tesoros de la sabiduría están depositados en Cristo, dice. Así que eso podemos hablar un poquito de que Jesucristo es la palabra suprema, la palabra, perdón, la revelación especial suprema en Él. Él es la fuente de la verdad. Es la máxima revelación para nosotros. Y no solamente para nosotros, para todo el mundo. Él debe ser. Por más de que muchas personas lo nieguen, por más de que muchas personas pongan excusas y supriman la verdad en injusticia, Él es la razón de la vida. La revelación, como dije hace rato, Juan capítulo 1, versículo 14, hablando de la encarnación que vino e hizo morada con nosotros. Qué privilegio que el Señor no nos haya abandonado solamente, no que sea, no que nos quejemos, pero qué privilegio de que Cristo se humilló y vino aquí a caminar entre nosotros. Sinceramente, cuánta humillación pasó nuestro Señor al ser sujeto bajo la ley y venir a tomar forma de hombre y caminar entre nosotros. Eso es humillante para un Dios. Pero así es el Señor, como Él vino, se reveló de manera especial para la salvación de su pueblo, como leíamos al principio. En el aposento alto Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, hablando de que Él es la suprema revelación específica. Ninguna otra persona, como Jesucristo dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí, decía Él. Él es la revelación especial. Nadie puede llegar a la salvación a través de buenas obras, a través de siguiendo su conciencia, mirando la creación, y no, nadie puede. Así que esto es lo que hoy pudimos abordar un poquito. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Adelante, el micrófono está abierto. Interesantemente, creo que no comenté un poco aquí, no, en las últimas pruebas, milagro, dice, me olvidé, no comenté algo, así que voy a aprovechar un poco. Una de las 3 pruebas era la comisión o el llamado de Dios, la presencia de milagros y el cumplimiento de lo anunciado. Aquí tenía algo preparado sobre milagros, un poquito complejo. Hay 3 formas de hablar de milagros. Una de ellas es a través de acontecimientos ordinarios. Generalmente decimos, bueno, cuando nace un bebé, por ejemplo, es un milagro del Señor, decimos, ¿verdad? ¿Qué estamos diciendo con eso? ¿Estamos hablando de algo que quebró las leyes de la naturaleza? No. Estamos hablando de algo que nos causó una fuerte impresión, que queremos honrar al Señor por esos detalles y la belleza de su creación, que queremos hablar de medios secundarios, como por ejemplo la gestación de un bebé, la concepción de un bebé, que son cosas naturales para apuntar a Dios, para dar gloria a Dios. Recuerdo que un hermano me dijo, no, tu pastor no es sensacionista. ¿Por qué? Le dije, porque dijo milagros, era. No, sí, creemos de que algunos dones han cesado en su tiempo, pero no, él se estaba refiriendo a cosas que son dignas de honrar al Señor. Por ejemplo, que el Señor te haya concedido algo por lo cual oraste muchísimo tiempo y trae honra y gloria de su nombre. Hay una forma en que podemos usar eso y decir es un milagro. Pero no es eso lo que estamos hablando nosotros en esto de la revelación específica o especial. Sí, otra forma también pudiera ser aquí, Dios obra a través de medios secundarios. Por ejemplo, nos dio el ejemplo de la estrella de Belén. Si bien pudiera tener una razón completamente natural de acuerdo a las leyes de la física, la providencia del Señor fue eso lo que hizo, orquestó todo de manera que estas personas pudieran seguir esta estrella y así llegar al nacimiento de Cristo. Y esto también pudiéramos decir que es un pequeño milagro en una forma, no sé si poética, pero podemos utilizar este lenguaje, no hay tanto problema por eso. Pero en tercer lugar, ahora ya hablando más de nuestra parte más técnica, estos milagros que van, diríamos que en contra de la ley de la naturaleza, en el sentido más técnico, por ejemplo, el agua no se convierte en vino todos los días, ¿verdad? Tiene que pasar por un proceso para que llegue a eso. Y bueno, Cristo lo hizo. Lázaro también, que ya
3, 4 días creo que ya estaba muerto. Tampoco no vuelve a la vida, así no es reavivado de esa manera, de manera natural. Así que no hay ninguna explicación natural para esto. Así que los milagros sirven para convalidar a Cristo como el Hijo Divino de Dios. Por eso que nosotros los reformados, cuando dicen esa famosa iglesia, venga este miércoles, noche de milagros. Ok, ¿de qué estará hablando? No sé, porque estará hablando de qué tipo de milagros, porque los milagros en el sentido más técnicos fueron realizados para dar testimonio de aquellos que venían de parte del Señor. Eso es importante. Elías y otros también que realizaron muchos milagros para corroborar un poco eso. Ya, dando un poco de cierre, son las 10:10. Preguntas. Lo que yo Adelante. quería mencionar, bueno, Sí, por favor. también nosotros tenemos que tener cuidado en el sentido de que milagros, entre comillas, ¿verdad? O sea, eh, el maligno también puede hacer señales, ¿verdad? Y prodigios. Y la forma en la que identificamos que no es un profeta de Dios, por ejemplo, es cuando no se cumple lo que dijo, ¿verdad? Claro. O sea, ahí pues no menciona eso explícitamente, ¿verdad? Ujú. Si vos puedes subir un poco más tu pantalla. Sí, sí. 3 pruebas verdaderas, ¿verdad? Sí, sí. De los falsos profetas. Comisión de Dios, ¿verdad? Y entre la comisión de Dios, vos tenés que se cumple lo que Dios manda, ¿verdad? Sí. Y eso, o sea, que no se cumpla lo que Dios manda, si vamos al caso, Dios decía que ese profeta muera, ¿verdad? Ujú. Y los profetas hoy en día medio que de esa parte se olvidan también un poquitito. Ponen a Dios diciendo, Dios dice tal cosa, ¿verdad? Y como ese video que compartí en nuestro grupo, el tipo decía, Dios dice, ¿verdad? Y la vez pasada, por ejemplo, decía que esa persona X, ¿verdad? Iba a morir en 10 días Ujú. si no se arrepentía, algo así dijo, ¿verdad? Ujú. No sé si vos escuchaste esa confrontación que tuvo ese, vamos a llamarle hermano, ¿verdad? Sí, sí. Sí, escuché. Sí, lamentable, pero sí. Y, y sí, y en ese sentido más que quería aportar eso, ¿verdad? Que de la comisión de Dios está lo que no se cumple, lo que dice, ¿verdad? Y que se cumpla lo que diga así tal cual también muchas veces, aunque parezca imposible y se cumple, también cuenta como en cierto modo milagro, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho que, bueno, hay ciertas cosas que aún en la providencia del Señor y como castigo del Señor para muchas personas, pueden haber cosas que tengan apariencia de milagro verdadero, pero en verdad son milagros falsos. Imagínate la gente de Faraón, el mismo Faraón cuando vio que sus propios magos hicieron bueno, esa ilusión, ¿verdad? Ese falso milagro de también convertir sus cosas en, creo que era su bastón, en sus cetros, en serpientes, ¿no? Eso fue un juicio otra vez para quién, para Faraón, porque él fue convencido de que los suyos eran también poderosos. O sea, muchas veces hay cosas que tienen ese tipo de apariencia de milagro, aún como juicio para endurecer a personas que están en rebelión contra el Señor. Y cierto, como decía Lutero también, si no es conforme a la palabra de Dios, pero hace llover milagros, tiene que ser desechado. Así que no hay caso. La palabra, la revelación especial del Señor es lo que tenemos, es la garantía. Así que muchas gracias, hermano, por ese aporte. Hay que tener cuidado con ese tema de los milagros porque hay muchas personas que oran no conforme a la palabra del Señor, sino conforme a su propia concupiscencia, como dice Santiago, y de repente se cumple y dice el Señor me dio mi milagrito, dice. Y bueno, eso viene como juicio muchas veces. Y que tenemos que tener cuidado, como o sea, hay gente que dice que estatuas que tienen rastro de humedad es cosa que la Virgen está llorando, dice. Así que hay que tener cuidado con eso porque eso puede ser un castigo incluso para endurecerles en la verdad. Como dice su palabra, también un espíritu de estupor para que viene como castigo por su rebelión, por negar lo que es evidente. El Señor le llama al arrepentimiento. Hermano José, Adelante.
Vos hablaste de la revelación especial de Dios, que nos lleva a Jesucristo como único Salvador, ¿verdad? Y como mediador hacia el Padre, ¿verdad? De mediador de nosotros hacia el Padre. Sí, También es importante destacar que en la revelación especial de Dios existe la autorrevelación de su carácter y de su personalidad, ¿verdad? De sus atributos. mm, Eso también encontramos nosotros en la revelación especial de Dios. No podemos nosotros conocerle a Dios por medio de nuestra observación, por medio de nuestro conocimiento, ¿verdad? Porque es limitado. Lo que conocemos de Dios recibimos solamente a través de su autorrevelación, que lo mm, encontramos en la revelación especial de su palabra. amén. Sí, hay muchos atributos que no pudiéramos siquiera comenzar a arañar o a entender sin la revelación específica. Hay gente que pudiera creer en un Dios cuando mira la creación. Creo que los guaraníes, si no me equivoco, tenían a una deidad, parece, porque veían la creación y porque, bueno, es todopoderoso porque lo que vemos lo creó. Diríamos que de alguna u otra manera pudiéramos decir que están cerca de la omnipotencia, pero más allá de eso ya es complicado, Sí, ¿verdad? pero en lo referente a su carácter y a su Sí, personalidad, ¿verdad? Solamente a través de la revelación especial de su palabra podemos conocerle a Dios. amén. Y Cristo Eh, dijo eso, ¿verdad? Que esta es esta, la verdad. sí, porque una parte también él dice, gloríese el hombre en esto, en conocerme y entenderme, dice. Eh, si nosotros no buscamos conocer a Dios por medio de la autorrevelación, ¿verdad? Eh, corremos el riesgo de dirigirnos a un Dios que realmente no es Él. Ujú. Como Bueno, hizo ese hombre que tenía un falso concepto de Dios, ¿verdad? Que le entregó una mina y se fue y enterró, que tenía miedo de su amo porque tenía un falso concepto de él. ujú. Sí. Acá el hermano Néstor nos dejó un versículo, voy a leer para la grabación. Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 23, dice, muestra que Dios manda falsos profetas para juicio también y a través de espíritus, dice. Gracias, hermano Néstor. Muy útil también ese aporte. Así que toda revelación extra bíblica siempre debe ser, eh, la palabra dice probar los espíritus. ¿Y cómo vamos a probar los espíritus? Con mi subjetividad, con mis emociones, si no es con su palabra. Como decía John Owen, si las revelaciones extra bíblicas son conforme a la palabra, son innecesarias. Y si son contradictorias, deben ser desechadas. Ese es un principio que nosotros los reformados manejamos un poquito. Si no es conforme a su palabra, es falso. Y si es conforme a su palabra, ¿cuál es la necesidad de ostentar un título extra? Por darte un ejemplo, viene el Señor vino y me habló y me dijo, esto tenés que ir a hacer. Bueno, ¿en qué principio de sabiduría está eso en el libro de Proverbios? Por darte un ejemplo. ¿En qué principio de prudencia te apoyaste para decirlo? Si alguien viene y me dice eso a mí, yo voy a pedir capítulo y versículo para empezar. Y si no está conforme a la palabra, primero para saber si esa persona en verdad está, porque creo que es algo serio cuando venimos a querer hablar de parte de Dios, el Señor me dijo. Porque eso es algo que vemos en el patrón bíblico solamente a sus elegidos, a sus profetas de manera específica y especial en el Antiguo Testamento, para dejar por escrito aquí, y también a sus apóstoles y a sus comisionados, ¿verdad? En el caso de Pedro, que dejó comisionado a Marcos, y también Lucas, que diríamos que prácticamente comisionado al apóstol Pablo. Y de ese modo, hermano, si vos decís, el Señor me dijo tal cosa, entonces, ¿por qué no escribí en la Biblia entonces eso también? Incluir el canon, vamos. A modo de broma no me dio, ¿verdad? Poner en el canon entonces. Sí, y es complicado porque hay veces que gente tiene muy buena intención y se acerca a nosotros para querer bendecir nuestra vida. Y con mucho tacto, compasión y paciencia también a veces. Si estamos con un amigo, si de repente pudiéramos
abordar de esa manera, ¿verdad? Pero si no, hay que ver porque es complicado, ¿verdad? Es complicado porque el Señor va a demandar de nosotros si eso vino o no de Él. Como dije, Jeremías capítulo 23, Ezequiel 34, si no me estoy equivocando, ahí también habla de los falsos pastores, de los falsos maestros que hablan de visiones que no, que el Señor no mandó y para engañar a su pueblo. Así que, pregunta de repaso para terminar ya. Ya son 10:20. Para ir cerrando ya. A ver, ¿qué tipo de revelación? No sé si se ve ya. ¿Se ve? Súper. ¿Qué tipo de revelación es la escritura? Revelación mediata, inmediata, revelación del mediador, revelación medio. ¿Qué dicen ustedes? A ver el chat. Explota el chat. Si se acuerdan, a ver, le doy, al principio hablamos de revelación general, no específica ahora, general mediata que usa medios. El hermano Sproul habló de como los medios de comunicación, la televisión, la radio, los periódicos. Y él habló de que la revelación general, mediata, es la creación. Y la inmediata es lo que el Señor puso en nuestro corazón, la conciencia, que está también ya grabada ahí, su ley. O sea, ahí para tener una idea un poco de qué tipo de revelación es la escritura. ¿Qué dicen los hermanos? Ok, bueno, si pensamos un poco, vamos a ver, revelación medio, no hay ninguna mención de eso en nuestro estudio de hoy. Revelación del mediador de Cristo, si bien toda escritura apunta a Cristo, habla un poco de, bueno, la inmediata. ¿Por qué la inmediata no puede ser una opción viable? Porque, como dijo el hermano, para poder conocer el carácter de Dios necesitamos que su revelación, autorrevelación. Y obviamente, no toda persona tiene dentro suyo la palabra de Dios, la revelación especial de Dios. Entonces, no es algo que está dentro nuestro, sino que es algo que viene de manera externa como un medio por el cual el Señor nos dice de que solamente podemos ser salvos a través de la obra vicaria de Jesucristo en nuestro favor. Entonces, es mediata en ese sentido. Usa un medio, usa una escritura para revelarnos el mensaje de Cristo, el Evangelio. Siguiente pregunta. ¿Cuál dijo, bueno, creo que yo no mencioné aquí, esto está basado en un audio, ¿cuál dijo el Dr. Sproul que fue quizás la teofanía más famosa de la escritura? Creo que esto suena más a trivia bíblica, el hermano Amilcar le gusta la trivia. Sí, la zarza ardiente revelada a Moisés es la más famosa de la escritura. 3. ¿Cuáles son las 3 pruebas que se usaban para distinguir a un verdadero profeta de un falso profeta? A, B, C o D. Dale, hermano Federico, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, el llamado o la convocación, milagros y cumplimiento de profecía. Y finalmente, ¿quién o qué es la suprema revelación de Dios? ¿Es la escritura? ¿Es la creación? ¿Es la conciencia? ¿O es Cristo? Para hablar un poco de esto rápidamente, yo una vez tuve una conversación evangelística con alguien que me dijo de que antes de que se haya escrito la escritura, que la gente era salva a través de su conciencia, a través de hacer buenas obras, de ser buena persona. Aunque no lo crean, hay gente que entre evangélicos que dicen cosas como esa. Así que el Señor nos ayude. Obviamente la pregunta 4 es, la respuesta es Cristo, la suprema revelación. Él es la verdad especial del Señor encarnada. Y al final, en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la contraparte principal del profeta del Antiguo Testamento? ¿Quién es aquel que cumple con los requisitos?
¿Cuáles eran los requisitos? Milagros, comisión del Señor y confirmación de las profecías. El Apóstol. apóstol. Así mismo, hermano, el apóstol. Bueno, entonces llegamos hasta aquí, nomás ya. Hasta aquí llegamos hoy. Solamente les muestro un poquito. Le voy a pasar esto ahora por WhatsApp para que tengan también, para que puedan hacer su pregunta de discusión. Bendiciones en Cristo, hermanos. Si no hay alguna pregunta o comentario, llegamos hasta aquí. Gracias, hermano. No, gracias a ustedes por participar y por estar aquí. Que Dios les bendiga. No sé si cerramos con una oración. Sí. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, agradecido estamos contigo por la oportunidad, Señor, de estar aquí con los hermanos, hablando de tu bendita palabra, Señor, tu revelación especial, el cual, Señor, depositó la fe en nosotros cuando escuchamos de Cristo, cuando la fe vino por el oír y el oír de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hiciste renacer de semilla incorruptible, tu santa palabra, Señor, por la cual también hoy nos santificamos. Ayúdanos, Señor, en nuestras conversaciones evangelísticas, que todo lo que hemos hoy leído, estudiado, aprendido, conversado, sea de provecho, Señor, para el avance de tu reino, no solamente para nuestra satisfacción intelectual, sino nuestra edificación espiritual para conducirnos a una vida piadosa, atesorar tu palabra, Señor, por sobre todo. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, que tenga un descanso reparador y que el día de mañana tú puedas seguir usándole para tu reino, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Un gran abrazo en Cristo. Bendiciones. Bendiciones.